Escucha esta historia hasta el final, porque podría ser también la tuya, esa que duele en silencio. Hay caminos que empiezan el día en que todos se alejan, y él lo descubrió tarde, no porque buscara la soledad, sino porque ella lo encontró primero. Cuando miró a su alrededor, ya no había manos extendidas, ni voces alentando, solo un eco frío que repetía sus dudas más profundas. Pero incluso allí, algo dentro de él se negaba a rendirse. Un susurro casi imperceptible pedía que siguiera avanzando, y ese susurro cambiaría su destino para siempre. La mañana en que todo empezó parecía igual que cualquier otra, pero había un peso distinto. Era como si el mundo hubiera girado sin él, dejándolo atrás. Quiso llamar a alguien, pero no supo a quién. Las personas que antes prometían estar siempre ya no atendían. Entonces entendió que debía caminar solo, aunque le temblaran las piernas. Sintió un vacío punzante que casi lo hizo detenerse, pero también sintió una chispa fugaz escondida en su pecho, una chispa que exigía ser escuchada. Mientras avanzaba, el silencio se volvía más espeso que la niebla matinal. Parecía que cada paso gritaba sus inseguridades en voz alta. Recordó todos los momentos en que creyó no ser suficiente. Recordó las risas, los juicios, las puertas que se cerraron sin explicación. Y, aún así, algo en su interior murmuraba que había un propósito oculto, un camino reservado para aquellos que no se rinden fácilmente. Él no sabía cuál era ese camino todavía, pero sabía que no podía retroceder. El viento golpeaba su rostro como si quisiera probar su resistencia. Le preguntó al cielo por qué debía cargar tanto peso. No obtuvo respuesta inmediata, solo una quietud profunda. Sin embargo, esa quietud parecía observadora, casi protectora, como si la vida estuviera esperando que él diera un paso más, como si Dios murmurara desde lo invisible: «Sigue, aún no viste nada». Y esa idea lo estremeció sin saber bien por qué, porque a veces la fe empieza donde se acaba la lógica. Recordó los momentos en que pensó desistir de todo, cuando el miedo dominaba, pero también recordó algo más. Cada caída lo había hecho más fuerte, aun cuando nadie lo había visto levantarse. Esa fuerza silenciosa había nacido en días oscuros, y ahora, sin compañía, volvía a despertar dentro de él, no como un rugido, sino como una calma segura, una certeza suave de que aún no estaba vencido, de que todavía podía avanzar. Mientras seguía caminando, imágenes del pasado surgían como sombras, personas que lo abandonaron cuando más necesitó apoyo, promesas rotas que lo hicieron desconfiar incluso de sí mismo. Pero cada recuerdo también traía una enseñanza escondida. Había sobrevivido a todo aquello sin darse cuenta. Había resistido incluso cuando pensó que no podía más. Eso significaba que tenía algo valioso dentro, algo intacto, una fuerza que nadie le había regalado, la suya propia. Se detuvo un momento y respiró profundamente, sintiendo su propio peso. Era un peso real, vivido, acumulado en años de silencios. Pero también era un peso que lo había moldeado sin romperlo. Por primera vez, no quiso huir de su soledad. Quiso comprenderla, escuchar lo que tenía para enseñarle, y descubrió que la soledad no siempre destruye. A veces revela lo que el ruido del mundo oculta. A veces muestra quién eres de verdad. Un rayo de luz atravesó las nubes en ese instante preciso. Iluminó el camino como un gesto suave y oportuno. Él alzó la mirada con los ojos húmedos, sorprendido. No sabía si era un mensaje, una señal o simple coincidencia, pero lo sintió profundamente, como si alguien lo invitara a confiar. Tal vez el mundo no estaba en su contra, como pensaba. Tal vez estaba siendo preparado para algo mayor, algo que aún no era capaz de ver. Con el corazón aún acelerado, retomó el paso sin tanta prisa. Esta vez no caminaba para huir de su dolor. Caminaba para encontrarse con algo dentro de sí. Un valor antiguo, escondido bajo capas de miedo. Un valor que la vida misma estaba tratando de despertar. Porque cuando todos se van, quedas tú y lo que crees de ti. Y él empezaba a creer un poco más en su propia historia, aunque no entendiera del todo a dónde lo llevaba.
Así comenzó su jornada, entre heridas, silencios y un leve renacer. Una jornada que no pidió, pero que necesitaba para transformarse. El principio de un sendero que cambiaría su vida para siempre. Uno donde aprendería a no temerle la ausencia de compañía. Porque la soledad no era un castigo, sino una revelación profunda. Una oportunidad para mirar hacia adentro con valentía. Y descubrir que aún en la oscuridad, algo dentro de él brillaba. Una historia que recién empezaba a escribirse. Elías continuó caminando, sintiendo que el silencio que lo acompañaba comenzaba a cambiar de tono. Ya no era una sombra que lo perseguía, sino un espacio donde podía escucharse a sí mismo. A cada paso, percibía como su respiración marcaba un ritmo nuevo, más sereno, como si su cuerpo entendiera algo que su mente todavía no lograba nombrar. Sin embargo, el miedo seguía allí, agazapado detrás de cada pensamiento. Ese miedo que le decía que no lograría llegar a ningún lugar, que caminar solo era una prueba destinada a quebrarlo. Pero Elías sospechaba que había algo más escondido en ese camino. Mientras avanzaba, notó que el paisaje cambiaba sutilmente, como si respondiera a su estado interno. Los árboles parecían observarlo con una quietud reverente, testigos de su lucha silenciosa. El aire cargaba un aroma fresco que le invitaba a creer en nuevos comienzos. Y aunque aún no confiaba del todo en sí mismo, sentía un impulso extraño por continuar. Ese impulso nacía de un lugar profundo, uno que no reconocía desde hacía años. Era como si su alma despertara después de un largo sueño. Y con ese despertar, una pregunta insistente surgía dentro de él. ¿Y si la soledad no era un final, sino una puerta? Recordó entonces todas las veces en que buscó aprobación para seguir adelante, todas las manos que pidió sostener, temiendo que sin ellas caería al vacío. Pero ahora, en ese sendero silencioso, comprendía algo distinto. Había confiado más en la presencia de otros que en su propia fuerza. Había esperado que alguien lo rescatara del miedo que él mismo podía enfrentar. Y por primera vez, ese pensamiento no lo llenó de vergüenza, sino de claridad. Era duro admitirlo, pero también profundamente liberador. Elías no estaba rompiéndose, estaba despertando. A medida que reflexionaba, sintió un temblor en el pecho, como un antiguo eco. Era la memoria de una promesa que alguna vez se hizo a sí mismo. Prometió no dejar que el abandono definiera su destino. Prometió que, aunque todos se fueran, él no se traicionaría otra vez. Pero con el tiempo había olvidado esa promesa, escondiéndola bajo capas de duda. Ahora, sin nadie alrededor, esa promesa resurgía como un llamado poderoso, un recordatorio de que todavía podía elegir quién quería ser. Y esa elección empezaba con un solo paso consciente. Elías miró el camino con una mezcla de temor y determinación. Sabía que vendrían días más oscuros que ese, y también momentos de fraqueza. Pero por primera vez no sintió la necesidad de huir de esos futuros escenarios. Los aceptó como parte inevitable de su aprendizaje, como piedras que debía pisar, porque no se construye fortaleza sin pasar antes por la vulnerabilidad. Y él había sido vulnerable toda su vida sin saber aprovecharlo. Ahora comprendía que esa vulnerabilidad era también una forma de coraje, un coraje silencioso que, sin querer, lo había mantenido de pie. El sol comenzó a filtrarse entre las nubes con una claridad casi simbólica. La luz caía directamente sobre él, como un abrazo que no esperaba recibir. Y aunque no escuchó palabras, sintió un mensaje profundo en esa luz. Un mensaje que decía que no estaba tan solo como creía, que había una presencia mayor acompañando su camino, incluso en silencio. Una presencia que algunos llaman destino, otros llaman vida y otros llaman Dios. Elías no sabía cuál de esas era, pero la sintió verdadera, y esa verdad le devolvió un poco de paz. Con esa nueva calma, su paso empezó a volverse más firme, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque entendía su función. El miedo estaba allí para probar sus raíces, no para arrancarlas, para empujarlo a buscar dentro de sí lo que el mundo no pudo darle. Y al reconocer eso, algo en su interior se acomodó con suavidad, como si un engranaje perdido finalmente encajara en su lugar.
No era una victoria grandiosa, ni un milagro repentino. Era apenas un inicio, pero un inicio verdadero. Elías recordó entonces todas las puertas que le cerraron en la cara: trabajos, relaciones, oportunidades, promesas, cada una dejando una marca. Durante años creyó que esas puertas cerradas eran pruebas de su insuficiencia. Pero ahora, mientras caminaba, empezó a verlas desde otra perspectiva. Quizás no eran rechazo, sino redirección. Quizás no era que el mundo lo empujara afuera, sino hacia adentro, hacia un lugar donde pudiera descubrir quién era sin expectativas ajenas. Un lugar donde solo él y su verdad permanecieran. A medida que esta idea crecía en su mente, sintió que algo en él se fortalecía. No era orgullo ni rebeldía, sino una especie de amor propio recién nacido. Un amor que no dependía de halagos ni de validaciones externas. Un amor que nacía únicamente del hecho de seguir caminando, pese a todo. Cada paso era una afirmación silenciosa de su determinación. Una declaración íntima de que su historia aún tenía capítulos por escribir, y que nadie tenía el poder de cerrarlos por él. Nadie excepto él mismo. Así llegó al final de ese tramo de camino, con el alma un poco más despierta. No había respuestas definitivas, pero sí una sensación profunda de avance. Comprendió que caminar solo no era un castigo del destino. Era una oportunidad para descubrir la voz que había callado durante años. La voz que ahora empezaba a guiarlo con suavidad y sinceridad. La voz que lo invitaba a confiar en lo que todavía no veía. Elías respiró hondo, sintiendo esa invitación como un impulso vivo, y decidió seguir adelante, sin mirar atrás. Elías avanzó hasta llegar a un tramo de camino donde el viento parecía hablar, no con palabras claras, sino con una vibración que rozaba su piel como un mensaje. Allí, sintió que algo dentro de él empezaba a removerse con fuerza. Era una mezcla de nostalgia, miedo y un extraño presentimiento de cambio, como si la vida le estuviera preparando una revelación que no podía evitar. Ese presentimiento hacía que su pecho ardiera suavemente, sin dolor, y aunque no entendía su origen, tampoco quiso escapar de él, porque intuía que aquello formaba parte crucial de su despertar. Mientras caminaba, observó cómo las sombras se alargaban a su alrededor. Eran formas silenciosas que parecían moverse a compás de sus pensamientos. En esas sombras vio reflejadas todas las versiones quebradas de sí mismo. El niño que temía no ser suficiente, el joven que mendigaba aprobación, y el adulto que aún dudaba de su capacidad para seguir adelante. Pero, por primera vez, no sintió vergüenza hacia ninguna de esas versiones. Sintió compasión, una compasión profunda y necesaria, como si finalmente pudiera abrazar su propia historia sin huir. Elías se detuvo frente a un pequeño puente de madera desgastada. El crujido leve bajo sus pies sonaba como un recordatorio de fragilidad. Aún así, ese puente sostenía su peso, igual que la vida lo sostenía sin que lo notara. Pensó en todas las veces que creyó que caería en el vacío, y en cómo, de alguna manera inexplicable, siempre terminaba avanzando. Esa resistencia silenciosa lo sorprendía cada vez más. No era suerte, ni coincidencia, ni simple supervivencia. Era fuerza interior, aunque él aún dudara de llamarla así. Al cruzar el puente, una corriente de aire cálido golpeó su rostro. Ese contraste repentino lo hizo cerrar los ojos por un momento. Sintió como si el universo estuviera limpiando suavemente sus heridas invisibles. No podía verlo, pero lo percibía. Algo lo acompañaba, incluso en su soledad. Era un apoyo que no venía de personas, sino de un plano más profundo. Un apoyo que no exigía nada, que simplemente estaba allí. Y esa presencia hizo que Elías respirara con un alivio inesperado, como si por fin pudiera descansar un poco del peso acumulado. Las preguntas, sin embargo, seguían rondando su mente con insistencia. ¿Sería capaz de continuar si la vida se volvía aún más dura? ¿Tendría fuerzas suficientes para enfrentar lo desconocido sin compañía? Esas dudas eran viejas conocidas, siempre listas para regresar. Pero ahora algo había cambiado. No temía escucharlas. Las miraba con una serenidad nueva, casi desafiante.
porque entendía que dudar no significaba rendirse. Significaba estar vivo, consciente y dispuesto a seguir aprendiendo. El camino empezó a inclinarse, insinuando un ascenso más difícil. Elías sintió el cansancio apoderarse de sus piernas, recordándole sus límites, pero también sintió como su espíritu se negaba a detenerse. Era como si una fuerza mayor le dijera que ese esfuerzo tenía sentido, que cada paso en su vida estaba moldeando algo dentro de él, algo que solo crecería si se atrevía a enfrentar la pendiente. Así que siguió, aun con la respiración entrecortada, porque renunciar ya no era opción. A mitad del ascenso, una duda profunda lo atravesó por completo. Fue un pensamiento súbito, casi cruel. ¿Y si no logro nada al final? Ese pensamiento golpeó más fuerte que el cansancio físico. Lo hizo frenar y apoyar las manos en las rodillas, derrotado por un instante. Pero entonces, recordó todas las veces en que había sentido exactamente lo mismo, y todas las veces en que se había levantado sin que nadie lo viera. Ese recuerdo fue como una chispa encendida en la oscuridad, una chispa que lo obligó a enderezarse nuevamente. Elías levantó la mirada y vio el cielo abriéndose entre las nubes. Un tono cálido y dorado se filtraba por ellas como una bendición silenciosa. No era un milagro espectacular, pero sí un gesto íntimo del universo. Un gesto que parecía decirle que su esfuerzo estaba siendo visto, que incluso sin testigos humanos, su lucha tenía valor. Ese pensamiento llenó su corazón de una gratitud inesperada. Una gratitud que lo empujó a seguir sin cuestionarlo, porque en ese instante sintió que no estaba caminando solo del todo. Al acercarse a la cima, percibió un cambio profundo en su interior. Era como si el dolor que había cargado durante años empezara a transformarse. No desaparecía, pero se volvía más liviano, más comprensible, como si la vida le mostrara que cada herida tenía un significado oculto. Un significado que solo se revelaba después de mucha resistencia. Y con esa comprensión, Elías sintió que su corazón se expandía, no de orgullo, sino de humildad y esperanza, porque entendía que estaba creciendo en silencio. Finalmente llegó al final de la subida, respirando con esfuerzo pero con calma. Desde allí, el mundo se veía distinto, más amplio y menos amenazante. Era como si por primera vez pudiera ver más allá de su propio miedo. Y en esa visión descubrió una verdad profunda. Él era capaz de avanzar, de resistir, de rehacerse cuantas veces hiciera falta. La soledad no lo había destruido, lo había revelado en su fuerza, en su fe y en su esencia más pura. Y esa revelación apenas comenzaba a abrir nuevos caminos. Elías retomó el camino con una sensación extraña de claridad, como si algo interno se hubiera alineado. El aire alrededor parecía más liviano, aunque su corazón aún cargara cicatrices profundas. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio de todo lo que había superado. Y aún así, sabía que el tramo siguiente no sería fácil, porque la vida siempre prueba al que avanza. Pero esta vez no avanzaba para demostrarle nada a nadie, sino para encontrarse consigo mismo. Esa intención le daba un tipo de fuerza distinta, más honesta y más silenciosa. Una fuerza que lo sostenía aun cuando la duda intentaba infiltrarse en sus pensamientos. Porque algo dentro de él había despertado, y ya no podía apagarse. Mientras seguía caminando, un murmullo de recuerdos lo alcanzó como un eco antiguo. Eran voces que alguna vez lo hicieron sentir pequeño, incapaz, insuficiente. Voces que había cargado durante años sin cuestionar su origen. Pero ahora, al escucharlas repetirse en su mente, notó algo diferente. Ya no tenían el mismo poder de antes, ya no lo aplastaban ni lo reducían. Eran solo sombras, figuras gastadas de pasado intentando reclamar espacio. Elías respiró hondo y las dejó pasar como quien observa una tormenta lejana, porque entendía que no podía cambiar su pasado, pero sí su relación con él. A medida que se alejaba de esos pensamientos, el paisaje comenzó a abrirse. Una pradera amplia se extendía frente a él, bañada por una luz tenue y dorada. Ese lugar tenía una calma que parecía acariciar sus sentidos con suavidad. Elías se detuvo un instante, permitiéndose sentir esa paz sin prisa.
Era una paz diferente de la soledad, fría que conoció por tanto tiempo. Esta paz nacía desde adentro, como si su alma encontrara un rincón seguro. Por primera vez se sintió bien consigo mismo, aunque todavía imperfecto, y esa sensación lo conmovió más de lo que esperaba. Mientras observaba la pradera, sintió un impulso repentino de cerrar los ojos. Al hacerlo, algo profundo emergió desde su memoria más íntima. Recordó una oración que solía decir en voz baja cuando era niño. Una oración simple que pedía fuerza para los días difíciles y luz para los confusos. Había dejado de repetirla cuando empezó a creer que nadie lo escuchaba. Pero en aquel momento, esa oración volvió a él como un abrazo antiguo. No sabía si era fe, nostalgia o necesidad, pero la sintió verdadera. Y esa verdad le humedeció los ojos sin pedir permiso. Elías abrió los ojos con una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Sintió que esa oración, olvidada por años, había encendido una chispa nueva. Una chispa que no venía ni del mundo ni de otras personas. Era algo interno, un recordatorio de que su alma no estaba completamente perdida. Y con esa chispa, comenzó a preguntarse cuántas veces la vida había intentado hablarle. Cuántas señales había ignorado por miedo a sentirse ingenuo. Pero ahora, lejos del ruido y del juicio, podía escuchar con mayor claridad. Y escuchar era ya un acto de valentía. Elías siguió caminando, pero con una sensación distinta en el pecho. Ya no era un vacío doloroso, sino un espacio abierto donde podía crecer algo nuevo. El viento soplaba suavemente, como si quisiera acompañar su reflexión. Y en medio de esa brisa, se encontró pensando en las veces que buscó apoyo afuera, en cómo esperaba que otros le dieran la fuerza que él mismo poseía sin verlo. Ahora comprendía que esa fuerza no estaba perdida, solo dormida. La vida lo había llevado a la soledad para obligarlo a mirarla de frente. Y él, por primera vez, estaba dispuesto a hacerlo. Mientras caminaba, vio un árbol solitario en medio de la pradera. Un árbol alto, firme, marcado por el viento y por los años. Su soledad no lo hacía débil. Al contrario, lo hacía imponente. Elías se sintió profundamente identificado con esa imagen silenciosa. Porque ese árbol había crecido sin apoyo, sin compañía constante. Había resistido tormentas sin que nadie lo protegiera del viento. Y sin embargo, allí estaba, firme, vivo y profundamente hermoso. Elías comprendió que también podía convertirse en algo así. Se acercó al árbol y apoyó la palma de su mano en la corteza áspera. Sintió la vida latiendo dentro de ese tronco desgastado, persistente. Y algo dentro de él se estremeció como si entendiera una verdad antigua. La soledad no destruye a quien decide crecer en ella, lo moldea con más profundidad. Lo hace resistente, consciente, dueño de sí mismo. Y aunque duela, también revela una fortaleza que no nace en compañía. Elías cerró los ojos y respiró profundamente, agradeciendo ese símbolo, porque en ese árbol había encontrado un reflejo de su propio renacer. Al alejarse del árbol, sintió que una nueva claridad lo acompañaba. Era una sensación cálida, casi como una guía silenciosa en su interior. No sabía si era fe, intuición o simplemente el fruto de su reflexión, pero sabía que podía confiar en esa sensación sin miedo, porque por primera vez en mucho tiempo no dudaba de su camino. Elías entendía que la soledad no lo había dejado vacío, sino preparado para ver lo que antes no podía ver, y para convertirse en aquello que siempre estuvo destinado a ser. Con el corazón más liviano, retomó su andar hacia el horizonte abierto. El día comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Ese atardecer parecía celebrar el pequeño despertar que vivía en su interior. Elías sonrió con una mezcla de cansancio y esperanza. Sabía que aún quedaban desafíos por venir, pero ya no los temía, porque había descubierto una verdad que cambiaría su vida para siempre. La fuerza que buscó en otros siempre estuvo dentro de él. Solo necesitaba escucharse para comenzar a verla. La noche comenzó a caer mientras Elías seguía avanzando, envolviendo el camino en un velo azul profundo. El silencio nocturno tenía un peso distinto, más íntimo, más revelador.
Cada sonido distante parecía amplificado, como si el mundo quisiera hablarle bajito. Elías sintió una mezcla de calma y vulnerabilidad al seguir entre sombras. Era un momento en el que muchas veces antes había sentido miedo. Pero aquella noche percibió algo nuevo en su interior, una quietud firme, una confianza suave que no venía del exterior, sino de su propio despertar. Y esa confianza lo sostuvo mientras la oscuridad lo rodeaba. Mientras caminaba, recordó noches pasadas en las que lloró en silencio, noches en las que pensaba que nadie vería jamás su esfuerzo ni su dolor. Se preguntaba por qué tenía que cargar tanto completamente solo. Pero ahora, con la luna iluminando tenuemente su rostro, entendía algo más. No estaba siendo castigado, estaba siendo fortalecido por cada prueba. Cada lágrima había regado una semilla que recién empezaba a brotar. Una semilla de fe en sí mismo y en algo mayor que lo acompañaba. Y esa comprensión suavizaba los recuerdos que antes lo herían. Elías levantó la vista y observó el cielo lleno de estrellas silenciosas. Eran miles, brillando sin ruido, sin competir entre sí, solo existiendo. Esa imagen lo conmovió de una manera inesperada. Comprendió que la luz no necesita gritar para ser vista, y que él tampoco debía luchar por ser validado por otros. Su valor no dependía de aplausos, sino de su capacidad de persistir. Las estrellas no piden permiso para brillar, simplemente lo hacen. Y él quería aprender a brillar de esa misma manera silenciosa. Continuando su andar, sintió que la noche lo abrazaba con honestidad. Era una oscuridad que no lo escondía, sino que le invitaba a verse sin filtros. Allí, en medio de la penumbra, no podía huir de sí mismo. Y aunque esa idea antes lo habría aterrorizado, ahora lo fortalecía, porque estaba comenzando a aceptar todas sus partes, incluso las rotas. Ya no quería escapar de sus grietas, sino comprenderlas profundamente. Sabía que negar su dolor solo lo hacía más pesado, y que aceptarlo era la primera forma real de liberación. De pronto, escuchó el murmullo suave de un río cercano. El sonido del agua fluyendo tenía un ritmo que calmaba su espíritu. Decidió acercarse, dejando que sus pasos se guiaran por ese sonido. Cuando llegó, vio el reflejo de la luna temblando sobre la superficie. Ese reflejo parecía mirarlo con una sinceridad que desarmaba su defensa. Elías se agachó, tocando el agua fría con la punta de los dedos. Sintió como esa simple sensación limpiaba su mente por un instante, como si el río se llevara parte de su cansancio acumulado. Mientras observaba el agua correr, una idea profunda lo atravesó. El río seguía avanzando sin importar los obstáculos en su cauce. Se adaptaba, se abría paso, encontraba nuevas formas de continuar. Ese movimiento constante le recordó su propia jornada. Él también estaba aprendiendo a fluir, a no detenerse ante lo incierto, a confiar en que, incluso en medio de rocas, la vida encuentra camino. Esa revelación lo llenó de una paz serena y necesaria, como si el río le hubiera hablado sin pronunciar una sola palabra. Elías se sentó junto a la orilla y permitió que sus pensamientos se aquietaran. No buscaba respuestas, no buscaba señales grandiosas, solo respiraba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió presente consigo mismo, sin máscaras, sin expectativas externas, sin pretender ser otro. Era simplemente él, con su historia, sus fallas y su fuerza. Y esa autenticidad lo hizo sentir más ligero, más real, como si finalmente estuviera reconciliándose con lo que siempre fue. Un ser imperfecto, pero increíblemente resistente. Mientras observaba el movimiento del agua, recordó un momento doloroso, una ocasión en la que pidió ayuda y nadie respondió. Esa herida le enseñó a no depender de nadie más para levantarse, pero también lo había endurecido más de lo necesario, cerrando su corazón. Ahora entendía que la soledad no debía ser un muro, sino un puente hacia su fortaleza interior, no una prisión del alma. Y aceptar eso transformó su dolor en un aprendizaje profundo, uno que recién ahora podía comprender con claridad. La noche avanzó, pero Elías no sintió prisa por levantarse. Había algo sanador en estar allí, escuchando solo el agua y su respiración.
Ese momento se convirtió en un refugio inesperado, un espacio en el que ya no se sentía perdido, sino encontrándose. Cada minuto en silencio reforzaba su conexión consigo mismo. Era un encuentro honesto, sin pretensiones, sin máscaras. Y ese encuentro era el verdadero inicio de su transformación, porque nadie puede avanzar sin antes mirarse de verdad. Finalmente se puso de pie, sintiendo el cuerpo más ligero y el alma más firme. La oscuridad seguía allí, pero ya no la percibía como amenaza. Ahora la veía como un manto que protegía sus primeros brotes de luz. Elías retomó el camino con una serenidad nueva, casi sagrada. Sabía que la noche no había terminado, pero tampoco su fuerza, y aunque caminaba solo, no se sentía abandonado. La vida estaba hablando con él en cada detalle, y él, por primera vez, estaba escuchando de verdad. El amanecer encontró a Elías todavía en camino, con los pies cansados pero el espíritu más firme. El cielo comenzaba a teñirse de tonos suaves, como si la luz despertara junto a él. Cada rayo parecía un recordatorio silencioso de que los nuevos días también traen nuevas oportunidades. Elías sintió un leve temblor en el pecho, mezcla de esperanza y miedo, porque avanzar siempre exige dejar atrás partes de uno mismo. Pero también sabía que quedarse quieto significaba renunciar a lo que estaba descubriendo. Así que respiró hondo, permitió que la luz tocara su rostro, y siguió caminando hacia ese horizonte que lo esperaba con paciencia. Con la claridad del día llegaron también pensamientos más intensos. No podía evitar preguntarse si realmente lograría convertirse en quien quería ser. A veces el pasado regresaba como un peso viejo, recordándole sus fracasos, pero ahora entendía que no debía huir de esas sombras, sino dialogar con ellas. Eran parte de su historia, no cadenas que lo mantuvieran atrapado. Elías decidió mirar sus errores con la misma compasión que empezaba a sentir por sí mismo, porque cada caída le había enseñado algo que la comodidad jamás habría revelado, y reconocerlo lo hacía ver su vida con una profundidad nueva. Mientras el sol ascendía, el paisaje se llenó de colores cálidos y vivos. Elías se detuvo un instante para contemplar esa belleza silenciosa. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que había olvidado cómo apreciar, cómo detenerse sin culpa, cómo simplemente existir sin prisa. Ese momento lo hizo comprender la importancia de la presencia, de no vivir atrapado en lo que ya fue ni en lo que teme que será. La vida, pensó, sucede en este segundo exacto, no en otro. Y esa conciencia le devolvió un suspiro lleno de alivio. Retomó el camino y pronto encontró una colina baja que parecía invitarlo a subir. El ascenso era suave, pero requería un esfuerzo constante y paciente. Elías sintió el latido de su corazón hacerse más fuerte con cada paso. Ese ritmo le recordaba que estaba vivo, que aún tenía energía para avanzar. Y aunque el cansancio tiraba de sus hombros, había algo que lo empujaba desde dentro. Una voz interna que ya no dudaba tanto como antes. Esa voz decía, «Puedes, mira todo lo que ya has superado». Y por primera vez, Elías creyó verdaderamente en esa frase. Al llegar a la cima de la colina, vio un sendero que se dividía en dos direcciones. Uno parecía más fácil y directo, mientras el otro se adentraba en un bosque espeso. Elías sintió un instante de duda profunda, casi paralizante. ¿Elegiría el camino sencillo por miedo o el difícil por crecimiento? Sabía que sus decisiones pasadas muchas veces habían nacido del temor, pero esta vez quería ser guiado por su verdad, no por su inseguridad. Miró ambos caminos con atención, escuchando su intuición hablar suavemente, y fue hacia el bosque, sabiendo que allí aprendería algo esencial. El bosque tenía una atmósfera distinta, densa pero llena de vida. Los árboles enormes formaban un techo natural que filtraba la luz del sol. Elías sintió que entraba en un espacio sagrado, casi espiritual. Cada paso resonaba entre hojas y raíces, como si el bosque lo reconociera. La quietud no era silenciosa, sino profunda, repleta de susurros naturales. Esa sensación despertó en él una humildad inesperada, casi reverencial. Sabía que allí tendría que confrontar partes aún no resueltas de su alma, y estaba dispuesto a hacerlo,
aunque temblaran sus manos. Mientras avanzaba entre los árboles, un recuerdo olvidado surgió de repente. Era la imagen de un día en que alguien le dijo que nunca sería suficiente. Esa frase había quedado grabada como una herida que jamás terminaba de cerrar. Y durante años, había vivido intentando demostrar lo contrario sin descanso. Pero en aquel bosque, el recuerdo no dolió con la misma intensidad. Lo vio como una opinión equivocada, no como una sentencia sobre su vida. Elías sintió que, poco a poco, recuperaba su poder interno. Ese poder que había entregado a quienes nunca lo conocieron de verdad. Mientras más avanzaba, más fuerte se hacía un sentimiento dentro de él. Una certeza suave, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Era como si algo mayor lo estuviera guiando desde el inicio. No para evitarle el dolor, sino para enseñarle a transformarlo. Elías sintió que la fe regresaba a su pecho con una forma nueva. Ya no era miedo disfrazado de oración, sino confianza verdadera. Una confianza que nacía de ver cuánto había resistido, y de entender que no había caminado completamente solo. De pronto, el bosque se abrió en un claro iluminado de manera casi celestial. La luz caía sobre un espacio circular, como si fuera un altar natural. Elías sintió un escalofrío recorrerle la piel mientras avanzaba hacia el centro. Era como si todo su viaje lo hubiera traído a ese instante preciso. Un momento que no tenía forma ni palabras, pero sí un propósito profundo. Allí sintió la presencia de algo más grande que él, abrazándolo sin tocarlo. Una presencia que decía sin decir, «Has llegado hasta aquí. Mira quién eres ahora». Y él sintió sus ojos llenarse de emoción silenciosa. En ese claro, Elías comprendió algo que transformó su visión por completo. La soledad no había sido un castigo, ni una traición de la vida. Había sido una maestra paciente, llevándolo hacia su esencia más fuerte. Cada puerta cerrada lo había redirigido a este encuentro interior. Cada desprendimiento lo había acercado a su verdad más profunda. Y allí, de pie, se dio cuenta de que no estaba vacío. Estaba lleno de sí mismo, con una fuerza que no sabía que tenía y una fe que recién despertaba. Elías respiró hondo, listo para continuar el camino. Elías salió del claro con el corazón vibrando, como si algo recién nacido respirara dentro de él. Sus pasos eran lentos, no por cansancio, sino por reverencia al instante vivido. Sentía que una parte profunda de su alma se había reorganizado en silencio, como si finalmente entendiera que la vida nunca lo había abandonado. Solo lo había guiado por un camino que él no habría elegido por voluntad propia. Un camino duro, sí, pero lleno de significado oculto. A cada paso, una certeza se hacía más fuerte en su pecho. Lo que estaba buscando no estaba afuera, estaba en él. Mientras continuaba entre los árboles, el sonido del bosque se volvió más armonioso. Las hojas parecían susurrar, acompañando el ritmo calmado de su respiración. Elías percibió una sutil conexión con todo lo que lo rodeaba, como si el universo entero respirara junto a él, sin prisa y sin juicio. Esa sensación lo hizo detenerse para mirar el entorno con ojos nuevos. Ya no veía solo un paisaje, veía una especie de diálogo silencioso, un recordatorio de que formaba parte de algo mayor, aunque no lo comprendiera del todo. Y ese reconocimiento le dio una paz que nunca había sentido. Poco después, el sendero empezó a descender suavemente hacia un valle iluminado. El sol filtraba su luz entre las ramas, creando sombras cálidas y danzantes. Elías sintió que esa mezcla de luz y oscuridad representaba su propia historia, porque su vida también había sido un vaivén constante entre heridas y esperanza. Y ahora entendía que ambas cosas eran necesarias para su crecimiento. Sin oscuridad no habría buscado la luz, sin dolor no habría despertado. Ese pensamiento, lejos de entristecerlo, lo llenó de gratitud profunda, porque veía belleza incluso en las partes más difíciles de su camino. A medida que descendía, un viento suave acarició su rostro. Ese viento traía un aroma familiar, como hogar y promesa cumplida. No sabía explicar por qué, pero sintió que la vida le sonreía en silencio, que cada paso dado, incluso los más torpes, había sido parte de un plan mayor.
Elías dejó que esa sensación lo envolviera sin resistencia. No necesitaba entender todo para confiar en lo que empezaba a florecer dentro de él. A veces, comprender llega después de caminar, no antes. Y él estaba aprendiendo a permitir ese misterio sin miedo. Al llegar al valle, vio un pequeño sendero bordeado de flores silvestres. Eran simples, delicadas, pero crecían con una fuerza tranquila y persistente. Elías se inclinó para observarlas más de cerca, sorprendido por su vitalidad. Esas flores habían brotado sin espectadores, sin elogios, sin garantías. Habían nacido porque sí, porque la vida siempre busca un modo de renacer. Esa imagen le habló con una claridad inesperada. Él también podía florecer en silencio, incluso sin reconocimiento externo. Podía crecer simplemente por existir y persistir. Siguió avanzando por el sendero floral, sintiendo un brillo cálido en su pecho. Era una energía nueva, ligera, imposible de ignorar. Parecía decirle que no necesitaba temer al futuro, ni justificarse ante nadie. La vida lo había moldeado con una precisión que sólo ahora empezaba a comprender. Cada rechazo, cada soledad, cada caída había tenido un propósito oculto. Y ese propósito no era castigarlo, sino despertarlo. Despertar su fuerza, su fe, su identidad verdadera. Elías sonrió suavemente, aceptando esa verdad con humildad. De pronto, escuchó un trueno lejano que resonó en el cielo. Las nubes comenzaron a juntarse, anunciando una tormenta próxima. Durante muchos años, las tormentas lo atemorizaron profundamente. Representaban caos, incertidumbre, pérdida de control. Pero esta vez, al ver el cielo oscurecerse, no sintió el mismo miedo. Supo que tenía suficiente fortaleza interna para atravesarla. Las tormentas, pensó, no llegan para destruir, sino para limpiar. Y esa idea lo acompañó mientras la primera gota cayó sobre su piel. La lluvia comenzó a intensificarse, golpeando la tierra con un ritmo constante. Elías no buscó refugio. Decidió seguir caminando bajo el aguacero. Sentía que cada gota lavaba restos antiguos de miedo y tristeza. Era como si el cielo mismo participara en su proceso de renovación. El camino se volvió barroso, difícil, impredecible. Pero él ya no temía los terrenos inestables. Había aprendido a mantenerse firme incluso en sus propias tormentas internas. Y esa convicción lo sostuvo mientras avanzaba sin detenerse. La lluvia pronto empapó su ropa y su cabello, pero no su determinación. De hecho, cada paso bajo la tormenta fortalecía algo invisible dentro de él. Elías entendió que la vida estaba probándolo de nuevo, pero también guiándolo, que no basta con descubrir fuerza interior, hay que ponerla en práctica. Y allí, en medio del agua y del caos, él estaba demostrando su transformación, no para el mundo, sino para sí mismo, porque la verdadera victoria no está en ser visto, sino en ser fiel a uno mismo. Y él estaba haciéndolo más que nunca. Cuando la tormenta finalmente empezó a disminuir, Elías levantó la mirada. El cielo se abría otra vez, dejando ver un resplandor suave entre las nubes. Ese resplandor iluminaba el camino mojado como una bendición silenciosa. Él se detuvo y respiró profundamente, agradecido por todo lo vivido, por la luz, por la oscuridad, por el silencio y por la revelación, porque cada parte de su viaje lo había llevado más cerca de su esencia, y ahora sentía que estaba preparado para algo aún mayor, algo que el camino le revelaría en su siguiente tramo. La tormenta había quedado atrás, pero Elías todavía sentía su fuerza latiendo en su interior, no como un miedo, sino como una confirmación íntima de todo lo que había superado. El cielo, ahora despejado, parecía abrirse para mostrarle un nuevo inicio. Los colores del amanecer teñían el paisaje de esperanza silenciosa. Elías respiró profundamente, dejando que ese aire fresco llenara su alma. Sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ese viaje no solo lo había transformado, lo había revelado. Y frente a ese horizonte nuevo, se sintió preparado para seguir. Mientras avanzaba, recordó cómo empezó todo, con soledad, miedo y puertas cerradas.
Recordó el silencio que lo rodeaba cuando nadie creyó en su camino. Pero ahora entendía que esa soledad fue el terreno donde brotó su verdadera fuerza. La vida no lo dejó solo para destruirlo, sino para despertarlo. Lo llevó a lo más profundo de sí para que descubriera su esencia real. Esa esencia que antes ignoraba, buscando aprobación externa. Ahora sabía que su valor no dependía de miradas ajenas, porque todo lo que necesitaba siempre estuvo dentro. El sendero se volvió más claro y amplio, como si celebrara su renacimiento. Elías sintió una calma suave que lo envolvía sin apuro. Era la paz que llega cuando uno deja de pelear consigo mismo, cuando acepta su historia y la honra, incluso las partes que duelen. Cada paso parecía armonizar con el latido sereno de su corazón. Ya no caminaba para huir, sino para construir. Ya no avanzaba por obligación, sino por propósito. Y ese propósito iluminaba cada rincón de su interior. De pronto, se encontró ante una colina desde la cual podía ver todo el camino recorrido. Lo observó con atención, reconociendo cada tramo difícil que antes quiso abandonar. Ahora, esos mismos tramos se veían distintos, eran testigos de su crecimiento. Cada caída tenía sentido, cada silencio guardaba enseñanza. Elías sintió un nudo en la garganta al comprender su propia fortaleza. Se dio cuenta de que nunca estuvo realmente solo, aunque así lo sintiera. La vida y Dios lo guiaron incluso en sus noches más oscuras. Y esa revelación lo llenó de gratitud profunda. Al permanecer allí, dejó que el viento acariciara su rostro con suavidad. Ese viento traía un mensaje silencioso que su alma entendía sin palabras. Decía que lo peor había quedado atrás y lo mejor recién comenzaba, que todavía habría desafíos, pero él ya tenía herramientas para enfrentarlos. Porque quien aprende a caminar, solo aprende también a escuchar su verdad. Y su verdad ahora era clara. Estaba listo para vivir sin miedo. Listo para construir un futuro desde la fe y no desde la carencia. Listo para ser quien siempre estuvo destinado a ser. Elías cerró los ojos y recordó la chispa que lo acompañó en los peores momentos. Ese pequeño susurro interior que insistía en que siguiera avanzando. Durante mucho tiempo creyó que era solo imaginación o deseo de escapar del dolor. Pero ahora comprendía que esa voz era real, profunda, divina. Era la guía silenciosa que lo mantuvo de pie cuando todo parecía perdido. La misma guía que lo sostuvo incluso cuando él mismo dejó de creer. Y al reconocerlo, sintió un abrazo invisible rodearlo por completo. Un abrazo que confirmaba que nunca estuvo realmente abandonado. Con el corazón emocionado, abrió los ojos y miró el horizonte una vez más. Vio un camino nuevo extendiéndose frente a él, lleno de luz y posibilidades. No sabía exactamente qué encontraría, pero ya no necesitaba certezas. Había aprendido a confiar en el proceso, no en la ausencia de obstáculos. La vida, entendió, no pide que avancemos sin miedo, sino a pesar de él. Y él ahora poseía la voluntad y la fe para hacerlo. Cada paso sería una declaración de su renacimiento. Cada día, una oportunidad de honrar lo que descubrió dentro. Antes de seguir, se permitió un último pensamiento de gratitud. Gratitud por la soledad que lo moldeó, por la fe que lo sostuvo. Gratitud por cada herida que abrió espacio para nuevas verdades. Gratitud por no rendirse cuando todo parecía quebrarse. Porque sin ese camino duro, jamás habría encontrado su fuerza interior. Esa fuerza que ahora brillaba sin miedo en el fondo de su pecho. Elías respiró profundamente, dejando que esa gratitud lo elevara, y dio sus primeros pasos hacia una vida completamente nueva. El brillo del sol cayó sobre él como una bendición cálida y silenciosa. Era una luz que no solo iluminaba el paisaje, sino también su espíritu. Elías sintió que cada parte de su historia se integraba con armonía, que nada había sido en vano, ni siquiera el dolor más profundo. La vida lo había guiado con precisión hasta este instante de claridad, un instante donde finalmente se reconocía a sí mismo con orgullo, donde entendía que seguir adelante no era obligación, sino destino, y su destino era avanzar con fe, esperanza y valentía. Así, con el alma renovada, Elías continuó caminando hacia lo desconocido. No buscaba compañía,
porque ya no temía la soledad. Sabía que la verdadera fuerza nace cuando uno aprende a sostenerse por dentro, y él ahora era capaz de hacerlo con serenidad y con propósito. Su historia era prueba de que incluso en la oscuridad, la luz espera. Prueba de que Dios abre caminos imposibles cuando todos los demás se cierran. Y mientras avanzaba, dejó una invitación para quien escuchara su historia. Suscríbete para seguir caminando juntos, historias que despiertan el alma.